Ya. Hola, buenos días. Buenos días, Buenos Imaí. días. Bueno, ya para partir, darles las gracias a la invitación, súper rapidito, ¿cierto? En honor al tiempo que tenemos nosotros. Darles las gracias por la invitación, súper motivante, ¿cierto? Que los estudiantes de tecnología médica empiecen a indagar en el área de la parasitología, que si bien es una asignatura, ¿cierto? Que nosotros tocamos a fondo dentro de la carrera. Conversábamos con Imaí por algunos correos por ahí, que siempre es algo que tenemos al debe como tecnólogos médicos, que estamos en deuda con la parasitología y poco la tocamos. Ya, entonces, dentro de esta pequeña presentación, el objetivo es poderles contextualizar, ¿cierto?, acerca de la epidemiología de la enfermedad de Chagas, de la tripanosomiasis americana, y contarles un poco cómo son las estrategias que se han venido tejiendo, ¿cierto?, y construyendo a partir de la presencia de este parásito en Chile. Ya, así que voy a compartir la presentación. Sí, chicos, mencionar que las preguntas se van a mencionar al final de la presentación y yo las voy a leer todas para que las dejen en el chat. Así que, profesor, cuando Creo que no guste. puedo compartir email la presentación. Me sale que no puedo. Si la pueden Eh, revisar. Profesor, revise nuevamente si es que puede. Ahí sí, gracias, gracias. Super. ya, profesor, lo dejo. Gracias. Gracias. De ahí ven la presentación, ¿cierto? Sí, Ya, profesor, sí bueno, se ve. ya, email, gracias. Bueno, vamos a partir, ¿cierto?, con esta pequeña exposición sobre la tripanosomiasis americana, ya en relación a cómo se ve esta parasitosis a nivel nacional, ¿cierto? Y también cómo se puede contextualizar un poco en las regiones. Ya al igual que en su momento hablamos de COVID, la epidemiología del COVID, ¿cierto? En una charla, en una jornada anterior, no soy mucho de explicar lo que tiene que ver con porcentajes, pero sí quiero enfocarlo directo a la parte epidemiológica, la parte estratégica que se ha generado a partir de este tipo de control de esta parasitosis. ¿Ya? Así que para partir quiero dar una pequeña contextualización de, esperen un ratito, de lo que es en realidad esta parasitosis. No sé si todos los que están presentes, ¿cierto?, forman, eso, bueno, si son parte de la carrera de tecnología médica, si es que han cursado ya la asignatura de parasitología, por lo tanto he querido dar como una pequeña slide inicial, ¿cierto?, para poder darles la introducción. Y bueno, en Chile la enfermedad de Chagas por primera vez fue observada en 1921 por el doctor Juan Noé, ¿cierto? Que nosotros acá en Arica tenemos un vínculo directo con el doctor Juan Noé porque ha realizado bastantes estrategias y abundantes estudios parasitológicos, tanto en Chagas, malaria, como también amebiasis por entamoeba histolítica. Entonces, el doctor en 1921 lo primero que observa, ¿cierto?, en estas deyecciones o materia fecal de un triatoma infestan, ¿cierto?, las estructuras evolutivas correspondientes al Trypanosoma cruzi. Ya estos tripomastigotes que se observan en las deyecciones, ¿cierto?, del triatoma infestan como vector biológico, pudieron ser observados. Ya, bien, no quiero entrar en morfología porque eso lo van a ver en la siguiente charla, ¿cierto? Pero más que nada que se da como punto de partida este reconocimiento de la enfermedad de Chagas o esta primera vista, ¿cierto?, de la presencia de la enfermedad de Chagas a partir de los estudios que hizo el doctor Juan Noé. Ya si bien el doctor Juan Noé se dedicó y hizo grandes estrategias relacionadas a la malaria, ya también participó en altas investigaciones relacionadas al control, ¿cierto?, y el manejo de las otras vectoriales, y en este caso la enfermedad de Chagas, la tripanosomiasis americana. Ya algunos antecedentes parasitológicos, ¿cierto? Nosotros ya sabemos que el Trypanosoma cruzi, ¿cierto?, es un protozoario, es un organismo unicelular y que corresponde por clasificación a los flagelados. De ahí ya podemos deducir, obviamente, la morfología, ¿cierto?, que procede de flagelos. Hay distintos tipos de estructuras evolutivas dentro de su ciclo, ¿ya? Pero basta que conozcamos que es un protozoo que es uno de los más bonitos que se van a observar en un frotis sanguíneo, y que obviamente son las técnicas que como tecnólogos manejamos, y es que las que siempre se nos han enseñado, ¿cierto? Hacer el frotis, poder observar, ¿cierto?, estos parásitos flagelados, y desde ahí parte la primera noción como antecedente parasitológico. La segunda, que si bien esto es muy escaso, ¿cierto?, en Chile, ya tenemos que el parásito en sí tiene una dinámica de transmisión vectorial. A lo largo de, bueno, en todo el planeta se conoce ya que la enfermedad de Chagas es
parasitosis vectorial, que si bien en varios países se ha controlado, ¿cierto? O se ha disminuido lo que tiene que ver con la vinculación de la comunidad con el vector, ya en lo que tiene que ver con la transmisión de tipo vectorial, sí han existido nuevas vías de contagio, que es lo que obviamente vamos a explorar un poquito más, y después con el compañero Armin al final vamos a ver el sistema de vigilancia que se apunta directamente a este tipo de transmisión, de nuevas transmisiones, ¿cierto? Que se ven en Chile, ¿ya? Pero tenemos que partir de la noción de que todos los estudios se enfocan obviamente en la dinámica de la transmisión vectorial que tiene la enfermedad de Chagas a lo largo de Chile, en los focos regionales, ¿cierto? Y en otros países vecinos, ¿cierto? Como Perú, como Bolivia. Y de ahí, ¿cierto? Sale este tercer punto de los diferentes mecanismos de transmisión que tiene la enfermedad de Chagas, por el hecho de que, como se ha controlado tanto lo que tiene que ver con la dinámica de transmisión vectorial, se han visto nuevos mecanismos en donde el parásito puede ingresar al ser humano también. Y vendría siendo, hablando, ¿cierto?, de la vía oral, por el consumo, ¿cierto?, de deyecciones directas de las vinchucas, en este caso, de los vectores. Hemos visto la transmisión vertical, ¿cierto? Si bien no podríamos decir que es mínima, por no decir ninguna, ya lo que tiene que ver con la transfusión sanguínea, y por qué, ¿cierto?, se lleva a este nivel superior de entendimiento de que hay muchas estrategias asociadas a disminuir los diferentes tipos de vías, y cómo, ¿cierto?, la dinámica de la transmisión vectorial se ha visto ya casi entorpecida o ya casi delimitada desde 1999, en donde se declara, ¿no es cierto?, la interrupción de la transmisión vectorial. Sin embargo, aún existen antecedentes de continuidad. Esto es igual que lo que ocurrió con malaria canárica, ¿cierto? Que se trató, ¿cierto? O se apuntó hacia la disminución poblacional del vector. Sin embargo, no quita, ¿cierto?, que puedan existir vectores aún, sobre todo los del ciclo, los que tienen que ver con el ciclo selvático de la enfermedad de Chagas, ¿cierto?, que puedan permanecer con el parásito. ¿Ya? Entonces esto se apunta directamente, o este concepto de certificación de interrupción, se apunta directamente a la disminución de la presencia vectorial, ¿ya? Y la cercanía que ésta tiene con las poblaciones. Algunos antecedentes históricos, ¿cierto?, se remontan ya a 1937, en donde comienza, ¿cierto?, a partir de los estudios del doctor Juan Noé, una búsqueda sistemática de casos de personas que pudieron haber estado afectadas por Chagas, asociadas directamente a ese entonces por la transmisión vectorial. Y en 1986, un hito importante para que ustedes lo tengan en consideración, pregunta de prueba, como se dice por ahí, en donde la enfermedad de Chagas o la tripanosomiasis americana, ¿cierto?, se declara como una enfermedad de notificación obligatoria, universal y diaria, y que está bajo, ¿cierto?, el decreto supremo número 158. Los que estamos inmersos ahora en el área de la epidemiología, ¿cierto?, aprendiendo cada vez más, obviamente ya conocemos lo que es el decreto número 158 y todas las enfermedades que están o sea, sobre esta base ya de notificación obligatoria, y esto hace, obviamente, que la enfermedad de Chagas empiece a tener un poco más de importancia, no tan solo desde el punto de vista académico, sino desde el punto de vista de la salud pública, ya siendo y convirtiéndose en una enfermedad de notificación. Entre el año 2008 y 2011, ¿cierto?, la colaboración directa entre el Ministerio de Salud Pública, el Instituto, o sea, el Ministerio de Salud, perdón, el Instituto de Salud Pública y el mundo científico y académico, ¿cierto?, elaboran la primera guía clínica de la enfermedad de Chagas, y esto hace que directamente en el año 2011 se construya un protocolo de atención clínica asociada a la enfermedad de Chagas, y en el año 2012 se construye esta guía de diagnóstico, tratamiento y prevención de la enfermedad de Chagas, que están disponibles, en donde uno puede, ¿cierto?, tener material técnico directo en cómo se tiene que tratar, cómo se puede prevenir y cómo se puede diagnosticar. La parte del diagnóstico, ¿cierto?, la van a ver algunos colegas, pero yo les voy, en la siguiente charla, pero yo en estos pequeños slides que vienen después, que son muy cortitos, voy a hablar sobre algunas estrategias que apuntan directamente a la prevención. Después de este 2012, en donde se formula esta guía de diagnóstico, en el año 2014 se construye, ¿cierto?, este programa de vigilancia y control ya de la enfermedad de Chagas, y este forma la base normativa que obviamente nos guía a actuar en cómo nosotros podemos instaurar estrategias de contención, de prevención y control de la prevalencia de la enfermedad, ¿ya? Y también se apunta directamente a cómo son las tasas de notificación que se ven año a año en relación a la enfermedad de Chagas, ¿ya? La norma que generalmente corresponde a un instrumento regulatorio que fija las directrices, ¿cierto?, establece ya las primeras líneas de estrategias
para poder saber nosotros hacia dónde apuntar. Ya gran parte de los estudios epidemiológicos que se hacen en todas las enfermedades siempre parten de un marco normativo regulatorio, ¿ya? Y este marco normativo nos permite tener una línea o una directriz que nos permite ir generando estrategias siempre relacionadas directamente a cómo nosotros podemos contener estas enfermedades, sobre todo las vectoriales, ya que si bien, como les digo, se han visto en cierto lado desplazadas por el hecho de la presencia del COVID, siempre está el temor de que puedan obviamente presentar algún tipo de incidencia nueva. ¿Ya? Bueno, las vectoriales, el principal vector del Trypanosoma cruzi, nosotros ya lo conocemos, que es el Triatoma infestan, pero como se ha dicho, ¿cierto? A pesar que se generan estos programas de control, en donde obviamente se han eliminado de las zonas urbanas el vector, ya se ha desplazado hacia las zonas más selváticas, entre comillas, ¿cierto? O la parte como más rural, por decirlo así, dentro de Chile, porque Chile no tiene selva, pero más que nada asociando el tema de concepto, ¿cierto? Existen algunos focos que se reportan en algunas zonas de Chile y relacionadas, ¿cierto?, a este ciclo selvático, como un ciclo más salvaje, por decirlo así, ¿cierto?, de la enfermedad, y que incluye a mamíferos salvajes, a los humanos y a las especies de vectores como mepralla. Ustedes acá en la imagen, ¿cierto?, ven una vinchuca, ya todos sabemos que es una vinchuca, y la mepralla tiene una morfología distinta. De hecho, acá les tengo unita, creo que la pueden ver, ya que es una de mis casas, que yo salgo a veces a buscar vinchucas. Esta es una mepralla gajardoy, ya por su morfología, su color, y este vector, ¿cierto? Yo lo obtuve en Caleta Vitor el 2017, ¿ya? Bueno, ahí para que lo vean, y es muy parecido al de la imagen, pero obviamente el color es distinto. La biología vectorial, ya que siempre la toco en bastantes charlas, parte, ¿cierto?, con una persona que está enferma, en este caso de enfermedad de Chagas, entendiendo la biología vectorial. Y necesitamos un hospedero susceptible, o sea, una persona que no esté enferma, y necesitamos la presencia de los vectores. Entonces, en esta primera instancia tenemos a una persona que está enferma, ¿cierto?, con Chagas, tenemos una persona que es un huésped susceptible, un hospedero susceptible, y tenemos un vector, ¿cierto?, que si bien puede infectar a una persona, ¿cierto? Necesitamos la existencia de un vector intermediario para llegar a otra persona, ¿ya? Y así se van generando los diferentes tipos de ciclos y obviamente los ciclos vectoriales que requieren de estos vectores u hospederos intermediarios. Y como todos bien sabemos, ¿cierto? La dinámica de las enfermedades vectoriales, como la enfermedad de Chagas, depende no netamente de la existencia del vector y hospederos, sino que también depende de las condiciones ambientales para poder generar, ¿cierto?, el desarrollo de los mismos, ¿cierto?, lo que tiene que ver con reproducción del vector, lo que tiene que ver con las condiciones de alimentación del vector, y todas las vectoriales, no tan solo Chagas y no tan solo malaria, ¿cierto?, requieren del entendimiento biológico, del comportamiento del vector, para poder también entender cómo se distribuye la prevalencia a nivel mundial, ¿ya? Bueno, en relación a la tripanosomiasis en sí, la vigilancia epidemiológica es de forma pasiva, ¿ya? Y se realiza obviamente a través de los formularios de notificación obligatoria, ¿cierto? El conocido Epivigila, que ahora tenemos esta plataforma del ajeno, ¿ya? Y un poco, ¿cierto?, de la epidemiología en sí, números brutos, ¿cierto? Tener estos 76 casos que se ven en aumento entre el año 2018 y 2019. En el año 2018 se tuvo 1.513 casos de enfermedad de Chagas y en el año 2019 1.589. Y este aumento, ¿cierto?, de notificaciones se concentra específicamente en un grupo, quienes son las mujeres, ¿cierto?, con un 68,4% de las notificaciones de enfermedad de Chagas. Se debe principalmente a que si bien en Chile, ¿cierto?, como les decía, desde el 99 tiene ya a hablar, ¿cierto?, sobre la certificación de el control y la interrupción de transmisión vectorial, como se hablaba en nuevas vías. Y en Chile, ¿cierto?, la vía principal de transmisión de Chagas es la vía vertical, y esta vía vertical hace referencia al traspaso de madre a hijo. Por lo tanto, cuando hable el compañero Armin al final, ¿cierto?, dentro de la vigilancia, él le va a dar bastante, bueno, parte de la técnica, ¿cierto? Se habla y se entiende de que esta vigilancia nace relacionada directamente a las embarazadas, ¿cierto? Que, bueno, los hijos de madres chagásicas y obviamente el control de las embarazadas, ¿ya? O las personas que están en vías de, ¿cierto? O están en estos programas de apoyo para poder tener hijos, etcétera, de cosas. ¿Ya? Entonces, relacionado directamente a la transmisión vertical, a hijos de madres chagásicas, como también
al estudio de las madres en sí. Y esto se forma parte de la vigilancia de la enfermedad Chagas, la vigilancia serológica de la enfermedad. En relación a la edad, ¿cierto? Bueno, acá les puse 6, me comí el 9, entre los 60, 69 a los 79 años, ¿cierto? Podemos tener que existe, en el año 2019 por lo menos, el 33% de las notificaciones de Chagas. Ya por lo tanto es un número abundante. Sin embargo, en el año 2018 no era tanto entre los 60 y 79 años, sino que se veía más entre las personas de 40, ¿ya? Y las regiones que obviamente se destacan por un aumento en su notificación, en la región de Coquimbo, ¿cierto? Como región principal, que tiene una mayor incidencia en la enfermedad de Chagas y un mayor aumento en lo que tiene que ver con el número de notificación obligatoria. Luego le sigue Antofagasta y Atacama. Acá en Arica nos hemos salvado por un momento en lo que tiene que ver con Chagas. ¿Ya? Bueno, en relación al control y prevención de la enfermedad, ya nos queda poquito, ¿cierto? La norma general técnica, la número 162, es la que establece, ¿cierto?, las estrategias de prevención y control asociadas a la tripanosomiasis americana, ¿ya? Y estas tienen estrategias focalizadas. Chile en sí, ¿cierto?, es un país que está privilegiado dentro de América Latina en lo que tiene que ver con todas las estrategias que se han desarrollado para poder prevenir esta enfermedad. Y que obviamente, como les decía, si bien se ha hablado de este proceso de interrupción, nosotros tenemos todavía en mente esta preocupación relacionada a la transmisión vertical, que es para ahí apuntan, ¿cierto?, en su gran mayoría todas las estrategias. Ya si bien Chile busca, dentro de este marco regulatorio que hablamos hace un momento, que este se convierta, ¿cierto?, en un país en que las personas estén libres o no estén más afectadas de la enfermedad de Chagas como cierto objetivo principal, y que busca contribuir, ¿cierto?, en los estudios interrelacionados, ¿cierto?, con las comorbilidades, las estrategias de contención, ¿cierto? Es por eso que desde esa noción o desde esa primicia, ¿cierto?, se generan estos tipos de estrategias. Y la primera, obviamente, mantener todos los logros que han sido alcanzados en la interrupción de la transmisión vectorial. Y para eso, ¿cierto? Faltan estudios, faltan investigaciones. La Sociedad Chilena de Parasitología, grandes investigadores de la Universidad de Chile, ¿cierto? Sobre todo que han trabajado directamente con Chagas y otras universidades, ¿cierto? Tienen harto contenido relacionado sobre todo a la georreferenciación de la presencia vectorial. Ya el doctor Mauricio Canals tiene mucha información y ha publicado muchas informaciones, sobre todo en las revistas de Cambridge, como, ¿cierto?, cuál es la realidad vectorial en relación a la georreferencia que existe de entre, por ejemplo, los mepraya, los triatoma infestan, ¿cierto?, cómo se pueden ubicar, ¿cierto?, dentro de las regiones, por ejemplo, de Coquimbo. Faltan estudios sobre todo en Arica. En Arica nosotros sabemos que existen los vectores todavía, no se han hecho estudios de las deyecciones, ¿cierto? Y nosotros tenemos población joven que va a los lugares, porque por ejemplo, el triatoma infestan o el mepraya, que pueden estar presentes en Arica, ¿cierto? Que hay que identificarlos con un poco más de rigurosidad, ¿cierto? ¿Cuál está presente aquí? Se sabe principalmente de que se ubican, por ejemplo, en las cuevas de Anzota, que son unas cuevas que están en la parte costera, ¿cierto? Que son como museos naturales de la cultura chinchorro que existió acá, y también en el Morro de Arica. Y durante las noches se ven, ¿ya? Y cuando uno hace la clase de tripanosomiasis americana y le muestra las vinchucas, los niños las reconocen porque las han visto. Entonces, gran parte de esta investigación y georreferenciación está presente en la mente de los ariqueños, pero falta un poco de entendimiento científico y falta un poco de análisis. Otra estrategia es prevenir y controlar la vía vertical, que como les digo, ese es el desafío en Chile ahora. Fortalecer estrategias y acciones integradas al control vectorial, que es lo mismo, ¿cierto? Muy relacionado con mantener los logros, pero no tan solo mantenerlos, sino que también seguir formulando estrategias para poder disminuir, ¿cierto?, la presencia de estos vectores y saber que los vectores que existen estén libres de la enfermedad. Y para eso, ¿cierto?, se busca trabajar entre la Seremi de Salud con la universidad para poder hacer estos estudios. En parte de gestión directa, ¿cierto? Tenemos estas tres últimas iniciativas, que es mejorar el acceso al diagnóstico, el tratamiento y el seguimiento de las personas con enfermedad de Chagas, orientar y fortalecer el rol de las Seremis, el servicio de salud y la red asistencial. Nosotros hace poquito, como iniciativa de la unidad de epidemiología de la Seremi, hicimos una pequeña capacitación de vectoriales en tiempos de COVID, pero estas vectoriales, bueno, no estaba considerado Chagas, pero sí, cierto, lo bonito de esta jornada fue de que se llegó al consenso de que estas tres unidades tienen que trabajar, cierto, dentro del plan comunal de salud para poder implementar
nuevas estrategias para que en frente de COVID, yo les digo, o sea, el COVID nace, se genera, ¿cierto?, como pandemia, pero las otras enfermedades siguen de la mano. La Organización Mundial de la Salud ha hablado de cómo el COVID y la malaria, o el COVID y otras vectoriales, se han relacionado y cómo también han aumentado. Entonces, fortalecer todo el rol de estas 3 unidades sanitarias dentro de las regiones en las que nosotros vivimos, ¿cierto? Forma parte netamente de las estrategias de contención y cómo se pueden generar. Y para eso viene la parte epidemiológica, la parte clínica y la parte académica, científica, que es la que va a generar en sí mayores estrategias relacionadas al diagnóstico. Y obviamente la descentralización. Ya nosotros, yo no tengo no existe ningún problema en que se tenga que notificar, ¿cierto?, a nivel central, porque esto es obligatorio, pero lo que se centra principalmente es cómo nosotros podemos apuntar directamente a aquellas estrategias que nacen un poco de la ciudadanía y cómo nosotros podemos combinar las estrategias con la comunidad. Gran parte de las estrategias que nosotros tenemos que asociar con las enfermedades de Chagas y con todas las vectoriales es como la cosmovisión cultural de la zona en la cual nosotros vivimos, por ejemplo, mapuches en el sur, por ejemplo, los aymaras en la región de Arica y Parinacota, en la parte de la macrozona norte, ¿cierto? Los otros pueblos originarios, cómo la cosmovisión de ellos se relaciona directamente con algunas medidas preventivas que nosotros podemos instaurar. Y eso también parte de la noción y el conocimiento que la misma región tiene de su población. Entonces, todas estas iniciativas regionales que pueden terminar sacando una estrategia mucho más potente, porque no una estrategia relativamente o de forma original no va a funcionar a lo largo de todo Chile, sino que cada estrategia tiene que estar apuntada a la comunidad, ya de su región. Entonces, por eso estas iniciativas que se generan a partir de las regiones deberían ser mucho más, no más importantes, si lo comparamos en temas, pero sí con harto interés por parte del nivel central. Y ya lo último, ¿cierto? Bueno, tenemos que el control de la enfermedad de Chagas apunta, ¿cierto?, a estos niveles o a estos ejes estratégicos puntuales para poderlas entender. Y el primero, ¿cierto?, que son relacionados a las reuniones regionales y nacionales con los referentes encargados de programa, que es lo que se hace, las visitas de supervisión de las acciones de la atención de pacientes con enfermedad de Chagas, la evaluación externa mediante reportes de indicadores definidos por el programa, que también se hace dentro de la CEREMIS nivel central, actividades promocionales de difusión regional y local, ya es donde apunta en su gran mayoría la generación de estrategias. Y lo que van a ver, ¿cierto?, con los otros colegas, la capacitación redireccionada, ¿cierto?, al diagnóstico de laboratorio y la capacitación a los referentes regionales, porque no todos, ¿cierto?, son tecnólogos médicos, no todos tienen el conocimiento de parasitología desde el punto de vista de la clínica diagnóstica como nosotros la hacemos, y por eso esta capacitación ayuda a que otros profesionales puedan estar inmersos en la importancia de saber gran parte de los diagnósticos que se pueden asociar y el por qué. Y los logros en el control transfusional se centran básicamente en, como dice, ¿cierto?, bien destacado, pregunta de prueba, ¿cierto?, uno de los principales avances en la prevención y el control que se tiene en relación al logro del control transfusional es que en 1995 se construye esta circular 4F número 53, que define todos los exámenes microbiológicos que se le tienen que hacer a los donantes de sangre o a la muestra, ¿cierto?, de un donante de sangre. Y dentro de esto, ¿cierto?, en su primera instancia, se consideraban solo de la región 1, que era la ex Arica Parinacota, la ex Tarapacá, ¿cierto?, ahora la 15ª, hasta la región sexta. Pero en el 2008, con una modificación en el circular número 4, se establece el tamizaje a nivel universal dentro de todo el país, ya como parte del control, monitoreo y la confirmación de la enfermedad de Chagas. Entonces, ¿qué es importante saber de muchas partes de este slide? ¿Cierto? Que es una enfermedad de notificación obligatoria, y que en relación a la medicina transfusional, el principal avance es que fue considerada, ¿cierto?, dentro de las enfermedades microbiológicas para los donantes de sangre. Y esto se hace por medio del circular 4FN53. Y las consideraciones, último slide, consideraciones epidemiológicas que tenemos que tener presentes, ¿cierto? A lo largo de Chile me ha tocado ver que hay muy pocos tecnólogos médicos que se meten en esta área de la epidemiología, y que es súper innovador y súper rico, ¿cierto?, mejorar parte de las estrategias, porque si bien nosotros nos centramos mucho en el diagnóstico, también gran parte del diagnóstico depende del manejo, ¿cierto? Por ejemplo, las búsquedas activas dependen del manejo epidemiológico. Y esta área epidemiológica te ayuda, ¿cierto?, a sistematizar un poco o a interrelacionar gran parte de las estrategias que uno puede generar, ¿cierto?, hacia distintas localidades.
Y los desafíos como consideración epidemiológica son primero mejorar la mejora continua de lo que tiene que ver con la vigilancia de la enfermedad de Chagas, tanto del personal, de los instrumentos, instaurando nuevas técnicas de diagnóstico quizás, ¿cierto? También viendo algunas estrategias relacionadas o vinculadas con universidades, algunas estrategias interinstitucionales, además de las zonas, bueno, que se sabe que las zonas tradicionales de la ocurrencia de Chagas hay que tener una vigilancia que no se debe descuidar en el resto del país. Ha pasado, ¿cierto?, que uno piensa que hay zonas delimitadas, ¿cierto?, en el país en donde pueden existir cierto tipo de enfermedades, pero eso no quita que en otras regiones pueda existir los vectores. Y si existen los vectores, y no tan solo un vector, sino también un hospedero intermediario de otra enfermedad X, por ejemplo, puede existir en algún momento, ¿cierto?, la predisposición a que se desarrollen cuadros infecciosos. Estamos en un momento en donde el clima está cambiando, ¿cierto?, la comunidad está cambiando, y esto mismo está favoreciendo, ¿cierto?, de que las condiciones ambientales sean más favorables para el desarrollo de algún tipo u otro de enfermedad, no tan solo parasitaria, sino cualquier enfermedad infecciosa, ¿ya? Y todos los resultados obtenidos, ¿cierto?, dentro de los diagnósticos que se hacen, tienen que ser relacionados directamente al fortalecimiento de estrategias. O sea que si nosotros vemos altas tasas de notificación, no sea solamente una vigilancia, o sea, si es una vigilancia pasiva, quiero utilizar el concepto de que no sea, ¿cierto?, una forma pasiva de instauración de herramientas o de competencias para prevenir que aumente la tasa de notificación, sino que los resultados que nosotros entregamos del laboratorio son el dato bruto, ¿cierto? Y es la base fundamental de las estrategias que nosotros vamos a implementar, ¿ya? Y perdonen que utilice harto la palabra estrategia, ¿ya? Pero dentro del área de la epidemiología, ¿ya? Y también quienes somos, tenemos la capacidad de ver la parte epidemiológica y unirla, ¿cierto?, con el diagnóstico, la labor del tecnólogo médico en esta sección, ¿cierto?, de vincular ambos pilares, ¿cierto?, es lo que permite, ¿cierto?, dirigir, o no tan solo dirigir, sino que aportar mucho en una mesa intersectorial, ¿cierto? Desde el punto de vista de la clínica diagnóstica, desde el punto de vista de la generación de herramientas para, ¿cierto? Y de prevenir también las notificaciones y obviamente las incidencias y la prevalencia. ¿Ya? Así que con eso yo termino, chicos, en honor al tiempo también y a los demás colegas. Bueno, profesor, primero que todo, darle las gracias por esta presentación. Encuentro sumamente interesante tocar el área de la epidemiología, sobre todo en parasitología, ya que Chile, como sabemos, es un país que tiene pocas parasitosis endémicas, así que lo encuentro sumamente interesante. Así que muchas gracias. Gracias Bueno, a le voy a ustedes. leer dos preguntas que hay en el chat. Ujú. La primera es de Javiera, que dice, cuando se tiene una notificación desde un servicio de salud de región, ¿se debe esperar la confirmación del diagnóstico a nivel central? Y de ser así, ¿cuál es el protocolo o medidas y prácticas a seguir? En relación, mira, bueno, en relación depende directamente del tipo en este caso, de mecanismo de transmisión de la enfermedad, ¿ya? Pero obviamente nosotros como Ceremi, cuando se confirman estas notificaciones, bueno, primero obviamente se tiene que trabajar desde la forma administrativa y luego obviamente de acuerdo a donde haya sido levantada la notificación, se tienen que implementar lo que tiene que ver con la atención médica, ¿cierto? El inicio del tratamiento, la notificación del médico hacia, ¿cierto?, el paciente sobre sus resultados y como te digo, esto depende directamente del mecanismo que haya sido la transmisión, ¿ya? Y si es que, por ejemplo, es directamente al tratamiento vectorial, ahí se implementan todo lo que tiene que ver con las herramientas de contención, en este caso, por ejemplo, de una madre, ¿cierto?, embarazada, de una embarazada que haya sido diagnosticada con Chagas. O sea, el tratamiento va a estar disponible, pero forma parte, ¿cierto?, de toda una cadena, ¿cierto?, de notificación, reconocimiento administrativo, notificación al médico, la notificación del médico al usuario, ¿cierto?, y la implementación de estrategias y derivaciones. Estas derivaciones vienen de dónde viene la notificación, si es una notificación del área pública, una notificación del área privada. Entonces, hay muchos ambientes o muchas condiciones en las que se podría desarrollar este tipo de manejo o de control. ¿Ya? Pero ese es el esquema en realidad, o sea, la notificación es confirmada por el Instituto de Salud Pública
y luego obviamente también se pueden desarrollar derivaciones de acuerdo a de dónde provenga el paciente. ¿Bien? Ya, profesor, gracias. Hay otra pregunta que es de Liceo, que dice ¿Ya? que si se consideraría Chagas una enfermedad reemerente para Chile o algunos otros países de la región. ¿Una enfermedad como? Reemerente. ¿Reemerente, enfermedad reemergente? Sí, yo creo que es reemergente. Bueno, desde el punto de vista vectorial, ya siempre cuando uno habla, ¿cierto?, de las enfermedades emergentes y reemergentes, ya siempre Chagas está considerada dentro de esta lista de enfermedades. Ya, pero va, como siempre, bueno, siempre lo he dicho, va a depender del punto de vista de qué tan inmersos nosotros estemos en el área del Chagas. Ya cuando uno conoce, ¿cierto?, sus notificaciones, cuando uno sabe, ¿cierto?, o ha hecho investigaciones relacionadas a ella y sabe que hay un aumento en las notificaciones, cuando hay presencia, ¿cierto?, en los estudios vectoriales, no hablamos mucho de reemergente porque es una enfermedad endémica que está presente en el país, ¿ya? No es una enfermedad que nosotros hemos controlado y erradicado, ¿cierto? O sea, perdón, que hemos eliminado, pero que no hemos, que después de un cierto periodo de tiempo hemos volvido a tener caso, hemos vuelto a tener caso. Ya en este caso, para mi gusto, ¿cierto? Y lo que hemos hablado con otro, por lo menos dentro del área de la zoología, ¿cierto? Que hemos visto la parásito dentro del punto de la zoología, siempre la hemos considerado una enfermedad emergente, ¿ya? Por obviamente la incidencia que tiene y la presencia de casos que tiene, ¿ya? Pero no hemos logrado, ¿cierto? En alguna instancia una eliminación para poder decir que no está y que se ha volvido a generar. Ya es solamente un aumento de casos. Y por lo tanto eso hace de que aumenten las incidencias y que se notifiquen mayor caso entre un año y otro. ¿Ya? Súper. Vamos a ir con otra pregunta de Alexandra que dice, ¿un solo vector a cuántas personas podría llegar a infectar? Uy, esa pregunta es súper relativa en relación a que va a depender también las condiciones, bueno, las condiciones ambientales netas de la reproducción del vector y también, ¿cierto?, de las condiciones asociadas a la fisiología propia del vector, ¿ya? Y esto ocurre también con otras vectoriales. Gran parte, ¿cierto?, de las enfermedades vectoriales también están a disposición del sistema inmunológico del vector. Por lo tanto, el sistema inmunológico del vector, y no tan solo pasa en Chagas, sino que también pasa, por ejemplo, en malaria, disminuye en gran cantidad la concentración parasitaria que hay dentro de ellos, ¿ya? Por lo tanto, se podría hablar, según los estudios que se han visto en relación a esto, que en realidad cuando una vinchuquita pica a una persona, o sea, se alimenta a una persona y elimina las deyecciones, ¿cierto? Va a tener una relación netamente de que, bueno, en realidad, o sea, si siendo bien franco a lo que se ha visto, ya que la carga parasitaria de un vector, ¿cierto? Ha infectado por lo menos a 3 personas, ya, como lo que se ha visto en las últimas publicaciones. Yo desconozco en realidad cuál es la actualidad, ¿ya? Pero lo que se ha visto en relación a la última investigación que se hace dentro del laboratorio, que no se habla mucho de la parte selvática o lo que se ha visto en el ambiente, lo que se ha replicado dentro de un laboratorio, que la carga parasitaria de una vinchuca, ¿cierto?, o de un vector ha podido infectar a 3 hospederos, ¿ya? Pero que la carga parasitaria no ha dado para poder ser, ¿cierto?, contagiante a un cuarto hospedero. Entonces, por eso digo, es muy relativo, ya aquí no, en esta vectorial, influye mucho, como te digo, la condición fisiológica del vector, el tipo de vector, la parte inmunológica del vector, porque puede incluso infectar a más o quizás puede infectar a menos, pero se tiene un promedio de 3, ¿cierto? Por el hecho de que se ha visto que las cargas pueden producir un cuadro infeccioso en 3 individuos, pero que no existe cuadro relativamente contundente o no existe una carga contundente para un cuarto individuo, como modo genérico, ¿cierto? Y es lo último que he podido entender. Entonces, para mi gusto, ¿cierto? Falta mucha investigación en lo que tiene que ver con los índices, ya no es, por ejemplo, el Chagas se ha dejado de lado un poco, no es como la malaria, perdone que la nombre tanto, pero hay harta investigación, por ejemplo, sabiendo si los anófeles son, no sé, pues son antropofílicos o son zoofílicos, y cuál es el índice de consumo sanguíneo.
¿ya? Y eso también se relaciona directamente a cuáles son las cantidades de personas que pueden infectar, ¿ya? Pero está muy de lado con el tema de los vectores de Chagas, ¿ya? No hay mucha materia o mucho contenido escrito relacionado directamente a cuánto es la probabilidad de contagio de forma vectorial. Por lo tanto, eso es como un desafío. Pero que en sí, ¿cierto? La parte entomológica que lo revisó, si no me acuerdo el nombre de Flaminia Caterucha, que también trabaja con anófeles, pero es entomóloga de forma como profesional, ¿cierto? Ella mencionaba que se ha visto por carga parasitaria que se han podido infectar 3 personas como promedio. Súper interesante esa pregunta. Sí, Y por honor al tiempo voy a decir la última pregunta. Las demás se la pueden hacer llegar al sí, mail del ningún problema. profesor, que él se lo podemos mandar. Es de Denise, que dice que si se han visto casos transmitidos de mepraya a humanos. Sí, claro, claro, claro. De hecho, mira, no estoy al tanto en Chile, pero hace aproximadamente como unos 3 meses, ya nosotros acá en Perú, yo tengo unos colegas en Perú que también trabajan bastante con Chagas. Bueno, mi fuerte es malaria, por eso la nombro, pero trabaja bastante con Chagas, ya es un joven que tiene bastante conocimiento en lo que tiene que ver con la parte vectorial en sí, ya por la presencia de estos y ellos generalmente, bueno, por distribución geográfica, ¿cierto? Lo que ahí predomina es la mepralla, ¿cierto? Que es la que le mostré. De hecho, por eso nosotros tenemos gajardoy, porque en la parte sur del Perú hay bastante mepralla gajardoy. Y se han visto que han sido la parte como más rural, el vector que transmite la enfermedad, ¿cierto? A diferencia de Chile, que tenemos todavía el triatoma y la parte selvática. En la parte más rural, ¿cierto? De Perú, sí hay gente que ha sido contagiada de enfermedad de Chagas a nivel vectorial por los mepralla. Sí, eso sí. Ahora, incluso hay reservorios, ya hay que tener harto ojo con eso. Ya hablábamos en ese entonces con este colega del Perú, que en la parte costera ya de Perú habían reservorios de la enfermedad. ¿Qué quiere decir? Que habían animales relacionados, ¿cierto?, a que pueden mantener en este caso los parásitos en ellos, ¿cierto?, hasta que esto sea transmitido hacia otro hospedero, hacia otra persona. Y lo que me llamó harto la atención, que ellos han tenido la capacidad de identificar, ¿cierto?, la enfermedad de Chagas como reservorio, han podido identificar parásitos Trypanosoma cruzi en lobos de mar, en nutrias, ya en la costa. Y eso a mí me preocupa un poco por el hecho de que en Arica, como les decía, en las cuevas de Anzota, nosotros tenemos lobos de mar, Arica está lleno de lobos de mar, tenemos nutrias y tenemos también pingüineras. Y ellos pudieron identificar la presencia de Trypanosoma cruzi como reservorios en, ¿cierto?, los lobos de mar y en las nutrias que tienen ellos en la parte costera, que es muy cercano al humedal que está en el sur del Perú, que es uno de los más grandes del mundo. Entonces, por eso la metralla sí está presente en nuestra zona, ¿cierto? Sí hay gente que se ha contagiado por esto, por lo menos en Perú, no tengo antecedentes de Chile, pero sí por lo menos en Perú les puedo decir que sí existe la posibilidad, ¿ya? Por lo que se nos relató y obviamente por lo que yo tuve la oportunidad de leer su investigación después, y lo que a él también le llamaba la atención en su momento era el hecho de que existieran estos reservorios animales que obviamente los teníamos presentes en la zona norte y que a él también le parecían bastante interesantes por el hecho de que eran animales que no se esperaban. Entonces, parte de los desafíos también que nosotros teníamos acá en Arica como universidad, ¿cierto? Como idea que teníamos, era buscar los reservorios en nuestras zonas costeras, ¿ya? Y eso parte también de esta publicación que teníamos en antecedentes. Pero sí, a la respuesta sí. Súper, profe. Le voy a pedir si es que puede dejar su correo en el chat, ya que Sí, quedaron lo varias escribo al tiro. preguntas pendientes, pero Sí, muchas no, de ellas se ningún van a problema. responder igual en las otras charlas. Ya preguntaron por sintomatología y varias cosas. Claro, la Así parte de que nada, sintomatología se las puedo decir, pero obviamente es la parte fisiopatológica de la ATM y de la colega que viene y obviamente por honor al tiempo y respeto también en las charlas, que quedamos de acuerdo en que no nos vamos a superponer en esos temas, así que no tengo ningún problema, pero respetemos chicos las charlas y bueno, y eso sería todo, Imaí. Quiero aprovechar
bueno, un súper cortito. Quiero aprovechar de saludar a los exponentes, ¿cierto?, en el Día del Tecnólogo Médico que ya pasó, y a todos los futuros tecnólogos también que están escuchándonos, pucha, excelente para todos que estén participando en esto. Y como siempre les digo, ¿cierto?, la iniciativa de la UDP de ustedes, ¿cierto?, es como lo que la lleva en las universidades. No lo había visto antes, así que ahí lo estamos replicando, tratando de que mis chicos se motiven acá. Sí, muchas gracias, profesor. De verdad, muy Gracias a interesante ustedes. esta exposición. Vamos a proseguir con la siguiente expositora, así que ahí le van a dar la bienvenida a otro integrante de ITEM. Gracias. Buenos días, me presento, soy Diego Faría, estudiante de primer año, integrante de ITEM. Y es un agrado presentarle a la profesora María Paz Aylwin, tecnólogo médico con mención en laboratorio clínico, hematología y banco de sangre, de la Universidad de Talca. Máster en biomedicina en la Universidad de Barcelona, profesional del Departamento Biomédico del Instituto de Salud Pública, ICPCH, desde diciembre de 2012 a la fecha, a cargo de la implementación de técnicas para el diagnóstico molecular de agentes parasitarios y vectores entomológicos en el Laboratorio de Biología Molecular de sección Parasitología. Actualmente profesional del Subdepartamento de Genética Molecular de ICPCH y docente responsable de la asignatura Parasitología Clínica del tercer año de Tecnología Médica en la Universidad Diego Portales. El tema que va a tratar ella ahora es procesos patológicos y manifestaciones clínicas de la enfermedad de Chagas. Y también quiero recordar que al final de esta presentación pueden dejar hay un espacio para resolver todas sus dudas. Y ahora les dejo con la profesora para que empiece con su exposición en honor al tiempo. Hola, ¿qué tal? ¿Me escuchan? ¿Sí? Sí, se escucha bien. Ya. ¿Se ve la presentación? Parece que estoy con problemas para compartir la presentación. Un poquito. ¿Se ve ahí? ¿Sí? Sí, ahí está cargando. Sí, ahí se ve. ¿Y ahora sí? Sí, se ve perfecto. Ya. Bueno, primero me presento, como les contaba Diego, soy María Paz Aylwin, actualmente profesional del Instituto de Salud Pública y docente responsable de la asignatura de parasitología en la UDP. Quiero, al igual que Franco, agradecer la posibilidad de estar hoy día acá, compartir un poco con futuros colegas, también estudiantes, a ITEM, por la oportunidad de invitarnos, de estar con ustedes hoy día, así que parto primero diciendo eso. Y también quisiera decirles feliz día a los colegas, a Franco, a Guillermo, a Armin, que están acá, todos los participantes y futuros colegas, para que tengamos siempre presente el orgullo de nuestra profesión y formación. Hoy día yo les voy a hablar respecto a la fisiopatología en general, sobre los procesos patológicos asociados a esta parasitosis. Ya algo vieron ya de epidemiología con Franco, y como sabemos esta parasitosis está asociada a Trypanosoma cruzi, que es un protozoo, un hemoflagelado, el cual lo podemos encontrar en tres formas evolutivas principalmente, que son las que se analizan y se describen en la literatura. Una correspondiente al epimastigote, que es la forma que vamos a encontrar principalmente en el vector. En Chile tenemos 3 géneros de este vector, ¿verdad? De los tratominos que participan en la transmisión vectorial, es un vector biológico. Luego, aparte del epimastigote que está en el vector, vamos a tener 2 formas evolutivas que las vamos a encontrar en el ser humano, las cuales son la forma de tripomastigote, que es móvil, y que podemos encontrarla en sangre periférica, y luego la forma amastigote, que es esta forma sin flagelo, que se va a encontrar parasitando los tejidos y multiplicándose. ¿Ya? Desde un punto de vista de mecanismo de transmisión, me disculpan si algo ya mencionó Franco, pero no alcancé a ver toda la presentación, pero solo para contextualizar, los mecanismos principales son el mecanismo de transmisión vectorial,
Desde el año 1999, Chile formalmente a través de una iniciativa con el INCOSUR, con países de Latinoamérica, logra certificarse oficialmente como un país que logra la interrupción vectorial de este parásito. También tenemos la vía transplacentaria, mecanismo de transmisión a través de vía congénita, y esto es actualmente de importancia en Chile. Muchos de los casos que hay actuales en Chile confirmados desde el Instituto de Salud Pública corresponden a transmisión congénita por vía transplacentaria y son casos importados de algunos países como Bolivia, ¿verdad? Donde sabemos que esta vía vectorial de transmisión está muy activa. Luego tenemos el mecanismo transfuncional desde el año 2008, como lo mencionó Franco. Hay un tamizaje, ¿verdad?, que es obligatorio, no solo en las regiones endémicas, sino a todas las regiones del país, en todos los servicios de sangre del país. Y esto es importante porque antes no estuvo controlado esto en Chile y también era un mecanismo de transmisión importante. La vía alimentaria, el mecanismo de transmisión a través de la ingesta de alimentos contaminados con deyecciones del vector. Las heces del vector finalmente son las que contienen el parásito, que es la forma infectante. Es un mecanismo de transmisión que no está caracterizado en Chile, no se da, pero en otros países como Brasil incluso se han asociado a brotes este mecanismo de transmisión por la ingesta de un fruto que está acá, que es el azaí, que es bastante común en Brasil, quizás alguno de ustedes ha viajado y lo ha consumido, y ahí se encuentran deyecciones, ¿verdad?, o deposiciones del vector, y hay un consumo, ¿verdad?, y una transmisión de este protozoo. Otros mecanismos de transmisión quizás no tan comunes y muy infrecuentes pueden ser por manejo de cultivos celulares en laboratorio, de los cultivos de parásitos, también por trasplante de órganos. Este es solo para contextualizar, el ciclo biológico, ¿verdad?, del parásito, donde ya hablamos de las formas evolutivas. En el triatomino vamos a encontrar este epimastigote, ¿verdad?, que se multiplica, ¿verdad? Y luego ya en el intestino del vector, una vez que pica a las personas, muchas veces se rascan, hay prurito, hay comezón por la picadura de este triatomino que es hematófago, y desde las deposiciones que quedan en la piel del vector va a ingresar este tripomastigote metacíclico que se produjo en el vector, el cual va a ser la forma infectante. Posteriormente, este tripomastigote metacíclico va a ser el que va a viajar por el torrente sanguíneo, ¿verdad?, por circulación periférica, va a poder llegar a distintos órganos, a distintos tejidos, en donde va a multiplicarse por fisión binaria en otra forma que ya pierde su flagelo, no lo tiene, que es inmóvil, que se denomina amastigote. Los amastigotes intracelulares son los que se transforman en tripomastigotes posteriormente, una vez que se hace esta multiplicación por fisión binaria, y pueden salir, una vez ya son tripomastigotes, romper, ¿verdad?, los tejidos y entrar nuevamente al torrente sanguíneo para infectar otros tejidos de otros órganos y multiplicarse nuevamente por fisión binaria. Hay otros hospederos que pueden ser reservorios, ¿verdad?, de este parásito, que corresponden a mamíferos, principalmente marsupiales, roedores y perros, que también son importantes como reservorio y en el ciclo de transmisión de esta parasitosis. Respecto a los procesos patológicos, hay 3 procesos patológicos que son los más importantes. Está la inflamación, la lesión celular y la fibrosis asociada a la colonización de este parásito en los distintos tejidos. Ya hay una destrucción celular producto de esta multiplicación del parásito que vimos en el ciclo biológico, hay un proceso de inflamación muy fuerte también que se observa tanto en el periodo agudo como en el periodo crónico de la enfermedad, y también hay un proceso de fibrosis como respuesta compensatoria a esta destrucción, ¿verdad?, de los tejidos, a esta lesión celular que se va a producir en los distintos órganos afectados. Entonces, de un punto de vista de la evolución de la patogenia, de la evolución de la enfermedad, vamos a tener 2 periodos claros, un periodo agudo y un periodo crónico. En el periodo agudo va a ser muy importante que la parasitemia que van a presentar los pacientes es alta, ¿ya?
en una fase inicial, en el caso de la inoculación, cuando entra ya el parásito en circulación post picadura, si se hace una PCR eventualmente va a salir positiva porque hay una parasitemia alta. También la multiplicación de los parásitos en su forma de amastigote es alta, hay una concentración, alta cantidad de amastigote en los tejidos, y también producto de esto se producen ciertos procesos como inflamación vascular, exudado celular y eventualmente también necrosis de los tejidos. Por otro lado, en el periodo crónico, a diferencia del periodo agudo, la parasitemia es baja. Y la mayoría de los pacientes, los cuales se les hace seguimiento de su tratamiento, y la mayoría de los pacientes que uno analiza sus muestras que se envían al ISP, corresponden a pacientes que se encuentran en este periodo, el periodo crónico. Vale decir que tienen una parasitemia baja o controlada, la multiplicación también de amastigotes en los tejidos también es en un rango mucho menor respecto al periodo agudo. Aquí el proceso patológico correspondiente a la fibrosis, eso sí, es mayor. Y la inflamación es alta en el periodo agudo y se mantiene más o menos también alta durante el periodo crónico. Con respecto a las lesiones tisulares que se producen, hay dos órganos o tejidos que se ven mayoritariamente afectados. Esos son las células miocárdicas y también las células nerviosas, ¿ya? Las neuronas también se ven afectadas en Chagas. Y esto se debe no solo a la acción directa que va a tener este parásito, el Trypanosoma cruzi, sino también la respuesta que hay desde el sistema inmune, la acción citotóxica, ¿verdad?, de algunos linfocitos, acción citotóxica CD8 y también la participación de CD4, ¿ya? Por otro lado, la fibrosis se va a dar como respuesta, y como dijimos, este proceso patológico es predominante en la fase crónica, va a estar relacionado directamente a la inflamación, la microcirculación y factores inmunológicos propios del paciente. Y es un proceso que se da en respuesta, ¿verdad?, compensatoria para destruir las células que se destruyen en el proceso de lesión celular por la multiplicación de parásitos. Aquí lo que se hace es compensar ese tejido que se destruye por un tejido menos vascularizado y rico en colágeno. Aquí, bueno, esta es una infografía desde el libro de Parasitología Humana del Dr. App, que me parece muy ilustrativo para docencia, en el cual podemos ver que primero en la enfermedad tenemos una fase de infección, ya que va a tener un periodo de incubación de 7 a 10 días, y en este periodo inicial la mayoría de los pacientes no presenta sintomatología o se ve como inaparente ya en el periodo agudo, ¿ya?, que dura de 1 a 4 meses. La mayoría de los pacientes por este periodo de incubación no van a ser pacientes que no van a presentar mayor sintomatología. ¿Cuáles son los pacientes que pueden presentar más sintomatología o afecciones durante un periodo agudo? Son los niños, ¿ya? Clínicamente se observan manifestaciones solamente en un 5 o menor a un 5% del total de los pacientes. Luego, después de este periodo agudo, que dura entre 1 o 4 meses, vamos a tener este periodo crónico, ya en el cual vamos a tener primero un periodo indeterminado latente, que puede durar meses o años, y por lo general acá las sintomatologías tampoco son tan marcadas ni generan mayor complicación. Y luego tenemos un periodo determinado, ¿verdad?, que ya es en la etapa final de la enfermedad, y aquí pueden observarse algunas patologías como cardiopatías, la cardiopatía chagásica, que es la más común en Chile, ¿verdad? Pueden haber también megaformaciones o megacolon, megasíndromes digestivos, que pueden ser también subclínicos o clínicamente manifiestos. Entonces, muchas veces pasa que hay pacientes que tienen la enfermedad de Chagas y pasa desapercibida desde un punto de vista clínico y tienen otra patología base, y al final ya de la enfermedad, cuando ya están en una fase crónica, por ejemplo, tienen una insuficiencia cardíaca con otra patología base, y al final ya en esta etapa de la enfermedad, por pesquisa radiográfica, por electrocardiograma, se dan cuenta finalmente los médicos que este
paciente tiene Chagas y se confirma con una serología. Tenemos distintas formas. Bueno, la forma adquirida vamos a tener un periodo agudo, que desde un punto de vista de qué es lo que pasa aquí, hay una alta reproducción, como les mencioné, intracelular de amastigotes, vamos a tener una parasitemia alta, numerosos tripomastigotes en sangre, invasión del sistema retículo endotelial. Los pacientes durante el periodo agudo no es tan común, pero pueden presentar una miocarditis difusa, cardiomegalia, o sea, un aumento del tamaño del corazón, miositis focal, compromiso de los plexos nerviosos intramusculares, y a nivel del sistema nervioso central también puede haber meningitis multifocal de células mononucleares. Las manifestaciones clínicas, en el caso de los niños, son, como dijimos, la mayoría o el grupo target que va a presentar manifestaciones clínicas durante el periodo agudo. Y este corresponde a un total de pacientes que es solamente un 5% sintomático, o sea, la mayoría de los pacientes en esta etapa no van a presentar clínica, ¿ya? ¿Cuáles manifestaciones podemos ver? Por ejemplo, el chagoma de inoculación, y eso es el lugar de la piel donde el parásito, o sea, el vector en este caso, pica, y es la puerta de entrada para el parásito, para el protozoo. También puede haber compromiso visceral. Aquí tenemos, por ejemplo, cuando se produce la inoculación del parásito desde el vector, muchas veces en la noche, los niños no se dan cuenta cuando los pica, ahí puede haber una puerta de entrada a nivel, ¿verdad?, del ojo, en la piel periorbitaria, y aquí se produce este signo de Romaña, que es característico, en la cual hay una inflamación de ambos párpados, hay un edema bipalpebral. Y muchas veces esto se coloca un color violáceo, característico, ¿ya? Este edema bipalpebral es característico de la fase, como sintomatología de la fase perdón, aguda de la enfermedad de Chagas. No obstante, este signo, una vez que aparece, va a desaparecer favorablemente después de un mes. Otras manifestaciones clínicas que tampoco son tan frecuentes, pero que las podemos observar sobre todo en niños, va a ser el compromiso visceral. ¿Qué manifestaciones podemos ver aquí? Un aumento, ¿verdad?, del tamaño del vaso, del hígado, hepatosplenomegalia, fiebres, polidenopatía, nasarca, diarreas, signos también respiratorios bronquiales y cardiomegalia, ¿ya? Y el 30% de los niños que presentan este compromiso visceral son niños pequeños, vale decir, niños menores a 2 años. A menor edad tengan los pacientes, mayor es el riesgo de letalidad, ¿verdad?, asociada a este compromiso visceral, y sobre todo si se desarrolla un cuadro de meningoencefalitis, ¿ya? Puede haber un cuadro también de miocarditis aguda, el cual puede mejorar también entre 1 a los 2 meses. La letalidad durante este periodo va a estar principalmente dada por 2 cuadros clínicos, que son la meningoencefalitis y cardiopatía, que, como dijimos, tienen mayor afección, sobre todo en el caso de los niños. Luego, en el periodo crónico indeterminado, que es este periodo, como vimos en el cuadro de evolución, que ya es posterior a este periodo agudo, vamos a tener pacientes que por lo general van a ser asintomáticos, o sea, pacientes que su parasitemia va a ser baja o no detectable, si hacemos una PCR, van a tener una serología positiva, van a tener anticuerpos tipo IgG circulando en sangre, y si le hacemos una radiografía simple y un electrocardiograma, los resultados van a ser normales, pero son pacientes chagásicos que están durante este periodo crónico indeterminado, ¿ya? De entre el 60 al 70% de estos pacientes van a presentar este periodo, o sea, la mayoría, como les comenté al principio, de los pacientes que nosotros estudiamos están durante este periodo crónico indeterminado. Y entre el 1 al 2%, o sea, en mucho menos prevalencia o porcentaje respecto al periodo crónico determinado, van a presentar algunas patologías asociadas a Chagas como la cardiopatía o megasíndromes digestivos. En el periodo determinado, ya al final de la evolución de la enfermedad, vamos a tener la forma cardíaca de presentación clínica, la cual tiene una alta morbimortalidad asociada en zonas endémicas,
¿ya? Aquí vamos a tener desde un punto de vista patológico ciertos procesos como asociados como inflamación crónica, miocitólisis, fibrosis progresiva, y lo que pasa finalmente que en el corazón hay una destrucción importante de las células miocárdicas y también del sistema que finalmente está a cargo de bombear la sangre en el corazón, que es el sistema excitoconductor His-Purkinje. Es importante considerar que la patología ya es progresiva, ¿ya? Muchas veces, y dependiendo de las condiciones bases clínicas del paciente, y aunque esté en tratamiento, la patología puede ser progresiva. Puede partir como una cardiomegalia, ¿verdad? Hay una alteración de la arquitectura, el tamaño del corazón, puede seguir con una insuficiencia cardíaca, y ya la complicación más grande es cuando tenemos tromboembolismo periférico, o sea, hay desprendimiento de trombos, ¿verdad? Que se acumulan, que pueden viajar por circulación periférica a otros órganos, se producen bloqueos, arritmias, o sea, hay cambios, ¿verdad? En cuanto al drenaje de la sangre, al bombeo de sangre por parte del corazón, y eso se puede asociar a muerte súbita en los pacientes. La cardiopatía chagásica crónica es la presentación clínica más importante o más frecuente en Chile, ¿ya? Y es más frecuente en el sexo masculino. Aquí, como herramienta de diagnóstico, es importante el examen del electrocardiograma, ¿ya? Esto sin ir al detalle, pero para que ustedes tengan una visión general, los cardiólogos lo interpretan y lo manejan bastante bien para los pacientes con Chagas, pero tampoco hay perfiles de electrocardiograma que sean siempre el mismo para los pacientes chagásicos. Sí hay algunos signos que son constantes y que se pueden considerar, como por ejemplo un bloqueo completo de rama derecha, solo o asociado a hemibloqueo anterior izquierdo, extrasístoles multifocales y alteraciones de la onda T y bradiarritmia. Todos estos signos o componentes del electrocardiograma alterados, por lo general, se asocian a una cardiopatía chagásico-crónica. Los cuadros más graves en estos pacientes pueden asociarse a insuficiencia cardíaca congestiva. No obstante, la evolución de esta cardiopatía puede ser más o menos favorable considerando también la edad de los pacientes. Se ha visto que los pacientes chagásicos jóvenes que tienen un electrocardiograma normal, pero que son chagásicos y pueden estar en esta etapa crónica, tienen una sobrevida 9 veces mayor que los pacientes con un electrocardiograma alterado. Y la cardiopatía chagásica crónica asociada a una insuficiencia, ¿verdad? Va a estar directamente relacionada la insuficiencia cardíaca congestiva en conjunto a tromboembolismo, que como dijimos es complejo porque puede llevar a muerte súbita a los pacientes. Aquí tenemos un corazón chagásico, ¿verdad? De una publicación donde podemos ver cómo está alterada la estructura del corazón, o sea, no solamente por la fibrosis, por la ruptura, ¿verdad?, de las células miocárdicas, hay todo un daño, ¿verdad?, interno del corazón, y también se produce un aumento en el tamaño, o sea, el corazón de un paciente chagásico puede ser considerablemente más grande que el corazón de un paciente normal. También es muy común que entre el 55 al 60% de los pacientes que presenten esta patología presenten este aneurisma apical, este engrosamiento, ¿verdad?, que se ve acá, que es el aneurisma que se ve en el corazón de un paciente con Chagas, ¿verdad?, cardíaco. Y aquí también se ve un daño interno en las cavidades, ¿verdad? Lo que afecta finalmente el bombeo del corazón. En las paredes también puede haber un engrosamiento. En cuanto a la forma digestiva como manifestación clínica durante el periodo crónico determinado, aquí son importantes las lesiones que vamos a ver y se refiere finalmente a las lesiones del tubo digestivo, principalmente en el esófago y colon terminal. En Chile la manifestación clínica del Chagas más importante es la cardíaca, pero también está la asociada al megacolon, que lo vamos a ver posteriormente.
Les digo esto porque en otros países puede que el tipo de presentación clínica no sea la misma. Esa es lo que nosotros observamos como más frecuente en Chile, pero puede que no sea la misma imagen que tengamos para otros países. En esta forma digestiva, que como proceso patológico que vamos a ver, alteraciones motoras, anatómicas, de absorción y secreción. Muchos pacientes que ya tienen estos cuadros más complejos pueden presentar cierto grado de desnutrición, porque se afecta la capacidad que tienen estos órganos, ¿verdad? Que participan también en la absorción de nutrientes. Finalmente, al ingerir los alimentos, los pacientes tienen complicaciones en ese sentido. Va a haber alteración de los ganglios y una función de estos órganos afectada por la despoblación neural, miositis focal, fibrosis también vamos a observar, ¿verdad?, en el tubo digestivo, y va a haber variación en el segmento. ¿Qué quiere decir variación en el segmento? Que desde el esófago, ¿verdad?, hasta el intestino, este segmento, que es por donde pasan los alimentos, donde pasan las heces, ¿verdad?, va a ir aumentando su calibre, va a ser, ¿verdad?, su diámetro cada vez mayor, y a la vez pueden ser más largos también estos órganos. Hay un proceso de elongación, ya que se van a alargar estos órganos, como el megasófago, megacolon o megastómago, y también cuando hablemos de dólico megasófago o dólico megacolon, nos vamos a estar refiriendo no a la elongación solamente o de por sí, sino nos vamos a estar refiriendo a un aumento del tamaño, ¿ya? Hay una dilatación, ¿verdad?, en el esófago o en el colon. También es común que se pueda hacer un diagnóstico, se pueda ver esta torsión del sigmoides, ya en el intestino, que se denomina vólvulo. Otras formas crónicas que también se pueden asociar a estos órganos más grandes, pero menos frecuentes, sería el megauréter y la megavejiga, ¿ya? La esofagopatía no es tan frecuente en Chile, es mucho más frecuente la colopatía, ¿ya? Pero aquí vamos a tener tres formas: la forma anectásica, la cual por lo general los pacientes pueden tener alguna molestia al tragar los alimentos, pero por lo general el calibre del esófago es normal, ya no hay mayor sintomatología asociada. En el esófago discinético ya va a haber una alteración que puede ser de menor de 5 centímetros del diámetro del esófago, pero ya los pacientes ya tienen muchas más complicaciones para tragar. Un esófago francamente dilatado, cuando, ¿verdad?, es mayor a 5 centímetros esta dilatación. Y luego podemos tener el dólico megasófago, que ya es la complicación más grave. Los pacientes pueden tener problemas para que se les devuelvan los alimentos, y ya se puede asociar a disfagia o dinofagia, dolor crónico, ¿verdad?, al tragar. En los casos más avanzados, esta esofagopatía se va a asociar a desnutrición, obviamente, en los pacientes, y como complicaciones incluso puede haber una rotura del esófago, ¿ya? Aquí es importante el diagnóstico clínico a través de examen radiológico, y también se puede hacer a través de endoscopía. En la colopatía, que como dijimos, después de el Chagas cardíaco, la presentación cardíaca, ¿verdad?, de esta enfermedad, es la más frecuente en Chile. Se asocia a estitiquez pertinaz y progresiva. Son pacientes que tienen muchas dificultades para defecar. Se produce un fecaloma, una acumulación de heces en el intestino, impactación fecal. También se observan vólvulos del sigmoides, como dijimos anteriormente, que es una torsión del intestino, megacolon y dólico colon, ¿verdad?, cuando se altera también el largo del intestino. ¿Qué síntomas vamos a ver aquí característicos? Y que también hay que hacer diagnóstico diferencial, porque a veces hay personas que por otras patologías pueden cursar con estreñimiento. Son pacientes que van a estar sin evacuar por lo menos entre 3 a 7 días, y en los casos más complejos hasta 3 meses sin poder evacuar. Son cuadros de estitiquez crónicos con meteorismo, puede haber dilatación de abdomen y fecaloma. Acá tenemos una imagen, ¿verdad?, de un dólico megasigma, ¿verdad? Acá tenemos el intestino, miren la dilatación
que tiene, ya no solamente a veces puede ser el largo, sino también el calibre, ¿verdad? La variación del segmento del intestino. Acá tenemos una imagen también radiológica, imagenología, para los colegas futuros colegas que son del área de imagen, cómo puede observarse un megacolon en un paciente chagásico. También en este periodo crónico determinado podemos tener menos frecuente, pero también se da una presentación de la forma nerviosa, hay afectación o un compromiso difuso del sistema nervioso central, pero por lo general esto en sintomatología de los pacientes no tiene mucha repercusión clínica. Y la forma congénita, ya, que es importante, asociada a la transmisión vertical, una forma que en Chile es muy importante cuando se analiza la confirmación de casos nuevos, va a estar asociada, ¿verdad? Perdón, voy a ver el tiempo. Va a estar asociada directamente a la inmunidad de la madre, a la inmunidad del recién nacido, la inmunidad celular, no humoral que pueda tener el recién nacido, la parasitemia y las características de la placenta. Se ha visto que estos 4 factores están asociados finalmente en la transmisión vertical. No todas las madres chagásicas van a transmitir el parásito al feto. Se han visto algunos factores asociados, la calidad de la placenta, si estamos en un país endémico o no, la carga parasitaria, hay una cierta carga parasitaria, 10 a 20 parásitos por ml de sangre que pueden tener la paciente, que sean necesarios para finalmente asociarse a una transmisión vertical. El periodo de gestación también es importante. En la forma congénita, las presencias de formas amastigotas en la placenta decidual, ¿verdad? Que es la que se elimina después del parto, no siempre se asocia a infección fetal. La madre puede estar infectada, pero después hay que hacer un análisis de ese recién nacido por un algoritmo de trabajo que se los va a presentar después el profesor Armin, que se realiza con el Instituto de Salud Pública. Los recién nacidos, aun cuando se infecten durante el periodo de gestación por una mamá chagásica, cuando nacen, por lo general aparecen sanos, aparentemente sanos, pero sí puede asociarse una infección durante el periodo de gestación a que esos niños nazcan antes, por el proceso de inflamación que ahí la presenta. Pueden presentar fetopatía y, bueno, nacer prematuros. Otra sintomatología que se puede observar en estos niños, que tampoco es siempre, pero puede observarse, petosplenomegalia, lesiones cutáneas y coagulopatía, ¿ya? Acá tenemos un gráfico que es de una publicación solamente para mostrarle o transmitirle de que ojo con las pacientes VIH positivo, porque pacientes VIH positivo que eran chagásicas y quedan embarazadas tienen un rango, se describe en la literatura, una probabilidad de transmitir el parásito a su hijo mucho mayor que pacientes que sean chagásicas crónicas y sean inmunocompetentes. Entonces, obviamente hay factores que inciden desde la madre y también propios del feto, pero sobre todo de la madre, que van a incidir en la transmisión, que haya o no transmisión vertical. Otra patología patologías y clínicas que podemos ver son las características del inmunosuprimido, leucemia o cáncer. Van a presentarse, ¿verdad?, como pacientes con Chagas crónico indeterminado, y en ellos se puede dar una sepsis tripanosómica, ¿ya? La parasitemia, como el sistema inmune está deprimido, la parasitemia es alta, y aquí si no hay una pesquisa a tiempo o un tratamiento profiláctico, muchas veces los pacientes que sean inmunosuprimidos en zona endémica, puede llevar, ¿verdad?, estos cuadros a complicarse de sepsis tripanosómica y cursar con pancarditis o meningoencefalitis. Y esto es un cuadro resumen final en función del tiempo, simplemente para decirles lo que hemos visto hasta ahora y les quede bien claro. Tenemos en la evolución de la enfermedad desde un punto de vista de patogenia, un periodo muy caracterizado que es agudo y otro periodo que es crónico. Durante el periodo agudo principalmente se va a observar en niños sintomatología asociada a un chagoma de inoculación, ¿verdad?, cuando es la piel, también
en el ojo, se puede observar otros chagomas en otra parte que no sea el ojo, pero lo más característico es este signo de Romaña en el chagoma de inoculación que afecta a los niños y el compromiso visceral que también se observa en niños. En el periodo crónico vamos a tener un periodo indeterminado y otro determinado. En el determinado puede observarse cardiopatía chagásica y megaformaciones digestivas, como también podemos observar a la mayoría de los pacientes como pacientes estables, con tratamiento, y que si se realizan imagenología o un electrocardiograma, aparecen como pacientes normales, ¿ya? Luego ya en el periodo final determinado, podemos ver pacientes con cardiopatía chagásica manifiesta, con megacolon, ¿verdad? O megaesófago y las otras alteraciones que vimos, y otras formas menos frecuentes que también se asocian a este periodo crónico determinado son las afecciones en megatracto urinario, megavejiga, compromiso del sistema nervioso a nivel autónomo y central. Así que eso como resumen y bueno, muchas gracias por la atención. Ya, agradecer a la profesora por su presentación y participar de esta jornada de actualización de Chagas. Ya, ahora a continuación voy a leer las preguntas que surgieron en el chat. De Kimberly. ¿Cómo podemos prevenir que la enfermedad llegue a insuficiencias cardíacas? ¿Existe algún tratamiento para estos pacientes? Sí, es importante hacerle el seguimiento a los pacientes con Chagas, porque no sé si lo mencioné, a ver, déjenme irme para atrás. Respecto a la evolución de la enfermedad, si ustedes se fijan acá, si hay un buen tratamiento, un manejo, sobre todo en esta etapa, hay dos tratamientos que se utilizan, benznidazol y nifurtimox, y hay otros que han sido derivados de antimicóticos que se están utilizando que hace muchos años que también tienen efecto directo contra el parásito. Si hay un buen manejo de este tipo de pacientes, los pacientes pueden pasar años y estar en este periodo indeterminado latente o en el periodo determinado, e inclusive en los niños que nacen con Chagas. Si se hace una pesquisa inmediata del caso y seguimiento, los niños se curan y no desarrollan la enfermedad de Chagas como adultos. Por lo tanto, el tratamiento es muy importante, ¿ya? Ya, Natalia dice, muy buena presentación. Quisiera saber si hubo un descubrimiento de algún factor determinado que permita saber a razón del por qué en algunas personas se desarrolla una patología sintomática y en otras de forma sintomática. Muy interesante la pregunta. Bueno, en Chagas hay, como mencionaba Franco, hay quizás no el nivel de investigación que uno esperaría, pero está claro y cada vez uno lee la literatura, lee las últimas publicaciones científicas y está cada vez más claro que hay múltiples factores asociados al desarrollo de esta enfermedad. El que un paciente presente sintomatología o no claramente está relacionado a la carga parasitaria que hay en ese paciente en particular. Y la carga parasitaria va a depender, obviamente, si un paciente inmunocompetente, inmunodeprimido, desde un punto de vista inmunológico, hay todo un despliegue de citoquinas, de reacción de parte del sistema inmune, pero lo que finalmente se ve, y por eso esta enfermedad puede ser bastante benigna si es bien tratada en una forma crónica, que hay una estabilización, por así decirlo, de la multiplicación de los parásitos para mantener finalmente a su hospedero vivo. Por otro lado, y es interesante un punto de vista genético, que se han clasificado distintos linajes de Trypanosoma cruzi, de un punto de vista genético. Bueno, tenemos cepas distintas, en Chile hay una cepa que es la característica, que es la cepa Tulawen, pero también desde un punto de vista genético tenemos distintas unidades de tipificación discreta, y hay algunas que son estos linajes genéticos que están mayormente asociados a ciertas patologías, como por ejemplo, si esa persona está infectada con, voy a decir algo, por decirlo, con DTU2 y DTU2 y DTU5, va a estar más asociado, va a ser más probable que desarrolle una manifestación cardíaca versus a una patología digestiva.
pero está claro que el contexto inmunológico de cada población, etnia, el contexto, si una persona inmunocompetente, inmunoprimida, está asociado proporcionalmente con la parasitemia, el sistema inmunológico, y eso va a ser determinante en la manifestación clínica que tengamos. Muy buena pregunta. Andrés dice, ¿la variación del segmento puede provocar diarreas? Por lo general se observa estreñimiento, porque lo que pasa es que el tubo digestivo está recubierto también por un plexo nervioso. Entonces, cuando lo que se produce como el daño, finalmente para que esto ocurra, es que si está inervado por este sistema nervioso, con la enfermedad de Chagas se produce una denervación. O sea, todo este sistema nervioso que finalmente ayuda a la motilidad, a la información del sistema nervioso central con el tubo digestivo, se ve bloqueado, interrumpido, alterado. Y estas zonas que son denervadas, que son las zonas, como se le denominan, acalásicas desde un punto de vista anatómico, van a quedar sin esta inervación, y de forma compensatoria lo que hace es que las zonas que siguen quedando inervadas empiezan a agrandar, ¿ya? Pero finalmente hay una alteración, hay hipotonía, hay alteración en el movimiento del intestino, por lo que se da finalmente es un fecaloma o un estreñimiento, no hay una motilidad normal, más que una diarrea. La diarrea está asociada a otro tipo de procesos que tienen que ver con absorción y secreción. Aquí no hay un daño del epitelio de los enterocitos como para ver asociarse a una diarrea. Es distinto el mecanismo. Mariela pregunta si se puede transmitir a través de la lactancia. Mira, la verdad, yo he visto en algunas partes que sí se ha descrito, pero no sería algo común, ni está tan bien caracterizado ni estudiado. Y yo creo que la verdad, la mayoría de las pacientes que se asocian a transmisión vertical no son pacientes que estén en periodo agudo, sino que están en este periodo, en el periodo crónico, en donde la parasitemia es más baja. Me imagino que por el tamaño del parásito hay todo ahí un mecanismo que también tendría que haber una parasitemia alta. Yo no he visto por lo menos casos clínicos descritos a transmisión a través de la leche materna, pero sé que en algunas partes se ha mencionado. Mucho. Cristian pregunta, dice que mencionó uno de los cuadros sintomológicos en una meningoencefalitis en Chile. ¿Cuál es la incidencia de cuadros meningoencefalíticos reportados, o se presentan muchos más cuadros asociados a cardiopatías chagásicas? Ya, mira, no sabría dar un dato estadístico en Chile, pero por lo general cuando uno va a jornadas de investigación o lo que ve de la misma parte médica, de la experiencia médica, es que no es algo muy tan, que haya una estadística, que haya un estudio. Pero a nivel general, porque eso es muy particular y se da principalmente o en los niños, como vimos en estos cuadros agudos, del periodo agudo, o en pacientes inmunodeprimidos. Pero del universo de pacientes chagásicos, la mayoría de los pacientes que van a estar en etapa crónica presentan otro tipo de patología, y la más frecuente es la cardiopatía chagásica. En Chile, en el caso de Chile. Matías pregunta, ¿quiénes presentan mayor tasa de letalidad? ¿Los pacientes en fase aguda, niños, o los pacientes en fase crónica? Por lo general los pacientes en fase crónica, si están en esta fase indeterminada en tratamiento y se mantienen estables, la letalidad no es alta. Lo bueno respecto a por ejemplo, la transmisión vertical, es que si los niños son tratados a tiempo, tienen capacidad de curación, y la mayoría cura, ya la mayoría se cura y no tiene mayor patología. William pregunta,
¿Cómo es la presentación clínica en pacientes inmunodeprimidos? En inmunodeprimidos, como les comenté, puede ser asociada a una meningoencefalitis, puede darse meningoencefalitis. Creo que lo vimos acá. Déjenme ver al final para repetirlo. Pero acá. La sepsis tripanosómica, eso es lo más complejo y grave que puede darse. Ya pancarditis y meningoencefalitis son cuadros clínicos característicos que pueden asociarse en pacientes, por ejemplo, también con VIH positivo. Ya. La última pregunta en honor al tiempo. Victoria pregunta, ¿el signo de Romaña es característico en Chile? Sí, o sea, lo que pasa es que el signo de Romaña se asocia a transmisión vectorial. Actualmente la transmisión vectorial está interrumpida en Chile, está controlada, pero cuando esta transmisión está activa en las regiones con alta prevalencia del triatomino, en este ciclo de transmisión domiciliaria, peridomiciliaria, es un signo que se ve en los niños y que puede ser común en este grupo etario. Ya. Muchas gracias. También puede Jessica. observarse en adultos, no es exclusivo de los niños, pero principalmente el grupo afectado por el signo de Romaña la mayoría son niños. Muchas gracias. Y a los que hayan quedado con algunas dudas, que si pueden escribirle al correo de la profesora. Sí, les voy a enviar por chat mi correo y cualquier cosa ahí también al final. Ya, muchas Muchas gracias. gracias Ya, a todos, que estén muy bien. gracias a usted. Ya, ahora nos tomaremos un break de 15 minutos para que puedan descansar un rato. Entonces, de las 11:57, 15 minutos para que puedan descansar. ¿Sí? Sí, se ve súper. Perfecto, perfecto. Bueno, agradezco la invitación a la ITEM. Me invitaron a hablar sobre el desempeño analítico. Igual al comienzo de la invitación debo reconocer de que además de sentirme halagado, me sentí un poco ansioso porque hablar sobre una actualización del mal de Chaga sobre el desempeño analítico
Es algo bastante novedoso, pero me ha tocado en otras instancias porque justamente estas mismas temáticas las hemos tocado también en el capítulo de inmunohematología con los colegas de Banco de Sangre e Inmunohematología. Y por lo tanto, vengo a compartir esa experiencia con ustedes. Y esa experiencia creo que tiene que ver un poco con esta pregunta con la cual empieza el título de mi presentación. Si estamos validando, verificando las técnicas que utilizamos. Eso, y primero, bueno, tenemos que hacer una especie de recuento para poder entender también a qué nos referimos con validar o verificar, porque son términos que generalmente vienen de la metrología y que muchas veces no se aplican tanto en estas otras áreas, o más bien se está aplicando, pero de una manera más lenta y que va en conjunto con los sistemas de gestión de calidad, con las acreditaciones que estamos viviendo en los laboratorios en estos momentos. Y por eso es importante hacerse esta pregunta. De lo que nosotros informamos, de las técnicas de tamizaje de Chagas, de las cuales han hablado los otros profesores que me han antecedido la palabra, estamos validando y verificando las técnicas que utilizamos, conocemos la incertidumbre asociada a esto, por las implicancias clínicas que estos pudiesen tener. Entonces, bueno, yo los voy a llevar en ese ámbito, en el ámbito del cuestionamiento constante, porque ese cuestionamiento constante siempre es una oportunidad de mejorar y que evidentemente va a estar implícito dentro del ámbito de las mejoras continuas. Así que bueno, lo primero que tenemos que considerar dentro de lo que es la evaluación de métodos propiamente tal, los métodos de laboratorio, los de tamizaje, provienen de la investigación, de la industria de investigación, donde están las grandes marcas de laboratorios que contribuyen a esta investigación, y ellos, una vez que son los famosos I+D, y luego lo que hacen estas empresas que lo comercializan, esa producción científica, en este caso buscando antígenos, por ejemplo en el caso de la quimiluminiscencia, o en el caso de algún ELISA, o en el caso de la inmunocromatografía, de los test cualitativos que también hay para hacer tamizaje en esta enfermedad. Entonces, esta comercialización, que pasa por una cosa de patentes y todo lo demás, evidentemente requiere por parte de los mismos fabricantes establecer condiciones de desempeño, es decir, qué tan bueno es su desempeño y si van a tener la utilidad clínica por la cual fueron fabricados. Por lo tanto, ese desempeño generalmente lo que se tiende a ocurrir que nosotros dentro de los laboratorios clínicos asumimos que es una verdad absoluta. Entonces, cuando yo les digo que los invito a cuestionarnos cómo estamos realizando las cosas en el laboratorio, tiene justamente que ver con esto. Y es ahí donde viene la verificación de métodos. La validación es el estudio de desempeño que hace el fabricante y que publica en sus insertos, que principalmente aquí lo que importa, como la mayoría son cualitativos o semi-cualitativos, importa la sensibilidad, la especificidad, esas variables de desempeño. Y con eso nos quedamos y asumimos que una vez que lo compramos, eso es cierto. Pero bueno, ¿qué es lo que dicen las distintas organizaciones internacionales, sociedades científicas y todo el mundo que esté implícito en la gestión de los laboratorios clínicos? Que no basta, que tenemos que cuestionar y tenemos que regular esto. Y la forma que tenemos de regularlo es por medio de la verificación de métodos, que es lo que hacen los laboratorios clínicos. Luego de eso, debiese venir la implementación, y evidentemente en la implementación, con los resultados, el impacto que voy a tener en las distintas metodologías, se va a producir una retroalimentación por parte de estos mismos laboratorios clínicos que puede implicar volver a establecer parámetros de desempeño analítico. ¿A qué me refiero? A algo muy sencillo como, por ejemplo, el cutoff de los valores de corte, cuando nosotros consideramos que está positivo o negativo para algún antígeno en particular, viene del fabricante. ¿Cómo sabemos? Pero que ese cutoff fue hecho en las condiciones del fabricante. Por lo tanto, ¿cómo nosotros sabemos que ese cutoff se va a reproducir o va a ser lo mismo que en mis condiciones que son propias del laboratorio?
Entonces, ahí es donde viene esta discusión, en donde por métodos científicos, con observaciones científicas, estadísticas, nosotros comprobamos esto. ¿Ya? Esa es la idea, principalmente. Bueno, esto no lo digo solo yo, solamente aquí les traigo a colación una norma que es la 15.189, que es la norma que acredita los laboratorios clínicos a nivel internacional. Evidentemente que esta es mucho más exigente que la actual que existe de parte del ministerio, que es la norma ministerial, pero que sí habla sobre algunos puntos de obligatoriedad, como es la existencia de al menos un control de calidad externo, lo que implica tener un control de calidad interno. En la norma, esta que habla de los laboratorios a nivel mundial y que te estandariza a nivel mundial, porque es la norma ISO para laboratorios clínicos, tenemos que los procedimientos analíticos y el aseguramiento de la calidad de estos procedimientos analíticos son una parte muy importante de esta norma. Y la pongo como referencia porque es un norte a seguir. Y tan solo quiero marcar ahí algo que dice en uno de sus puntos asociado a esto, a la etapa analítica propiamente tal, que dice que los laboratorios solo deben usar procedimientos que estén validados. Es decir, los laboratorios que quieran acreditarse por esta norma internacional, es necesario que validen sus métodos, es decir, que en la primera diapositiva hagan ese esquema y verifiquen y sepan qué es lo que están informando y que sepan también, en definitiva, el error que tiene ese desempeño, porque todos estos desempeños van a tener un error. Y la única manera de conocer ese error es trabajando sobre él. Primero asumirlo y trabajando sobre él. Entonces, lo primero que tenemos que hacer para poder evaluar el proceso analítico que nos exigen tanto las acreditaciones internacionales como la nacional, por parte del ministerio, tanto en atención abierta como cerrada, tenemos en consideración que tenemos que clasificar los equipos. ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué metodología es adecuada a nosotros, a nuestra realidad? Una quimioluminiscencia, pero de quimioluminiscencia hay mucho, ¿cierto? Está la electroquimioluminiscencia, está la fluorescencia, y que va a pasar también por distintas marcas y proveedores. Generalmente la quimioluminiscencia es así, al igual que los ELISA. Depende mucho de los reactivos que nosotros vayamos a adquirir como laboratorio, la capacidad también del equipo que vamos a necesitar para ese reactivo en particular, sobre todo en características en donde la mayoría de estos tamizajes que se hacen están involucrados antígenos y anticuerpos, por lo tanto la avidez va a tener características que están implícitas en ese método, ¿cierto? pH, fuerza iónica, la avidez del anticuerpo con el antígeno, por lo tanto, generalmente son metodologías que son bastante cerradas, lo que implica que junto con este tipo de metodologías tenemos que tener evidentemente los calibradores que son de la misma marca, los controles que probablemente sean de la misma marca, lo que habitualmente no es lo mejor porque tienden a tener un sesgo, pero generalmente es lo que hay. Entonces, en este ámbito, sobre todo en el tamizaje de este tipo de enfermedades como las que estamos refiriendo en el día de hoy, es sumamente importante el control de calidad externo, porque el control de calidad externo es lo que nos va a dar, en definitiva, la mirada en el estado del arte, qué es lo que está sucediendo, y nos vamos a poder comparar en cuanto a los desempeños del grupo par, es decir, de las personas que tengan las mismas características analíticas y metrológicas similares a la de tu laboratorio. Entonces, en ese sentido, es muy importante que tengamos en consideración todas las partes que están involucradas, es decir, primero, el equipo, ¿ya? Y eso se conecta directamente, por ejemplo, habría que cuestionarse, oye, y en el control externo, estos equipos, ¿cuántos son los que existen? ¿Cuántos son los que participan, por ejemplo, en el programa externo de la calidad con este equipo? ¿Cómo es la variación, la imprecisión del grupo par? La cantidad que